Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Cuéntamelo Todo. Hoy tengo una invitada súper especial. Les quiero presentar a Nela. Nela es la que me envició en este mundo de los podcasts. La verdad que Nela tiene varios podcasts. De hecho, la pueden seguir en Spotcast. Ahí tienen, pues, para ver todos los Podcast Latam. Podcast Latam. Todos los proyectitos que tienen súper buenos. Y bueno, me encantó hablar con Nela porque, como ella misma se autollama, una mamá bien preguntona. Totalmente. Y la verdad es que esa persona que te lleve de la mano cuando eres niña, adolescente, incluso en la adultez, mi mamá y yo tenemos una relación de mejores amigas. Sé que Nela, así con su nena de 3 años apenas, sorry por el golpe, de 3 años apenas, pues iba a crecer esa relación. Y he visto mucho en la consulta, y lo conversaba con Nela, de estas mamás que llegan como pacientes y me preguntan: ¿cuándo es el mejor momento para llevarte a mi hija a que se revise? ¿Cómo la abordo con los temas de higiene, de todo lo que son pues los productos para salud menstrual? Las que no quieren hablar de anticonceptivos, cuando a veces me llevan a las niñas por temas hormonales o de irregularidad menstrual. Claro. La mamá siempre tiene este temor de que, oye, mire, una de las opciones para endometriosis, ovario poliquístico, síndrome premenstrual, es tratar a la niña, ayudarla con anticonceptivos, y la mamá me pone la cara cuadrada, como que mínimo yo le estoy dando el condón a la niña para que vaya a tener relaciones. Y la estás empujando y todo hay consentimiento para eso. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, conversando de estos temas surgió la idea de que Nela fuera una de mis invitadas Sí. para conversar, como digo yo, de esa parte de la conversación incómoda, o más bien cuando debemos empezar a hablar con nuestras niñas, cómo hablarles. Y más que nada, pues, cuándo debe ser esta primera visita con nosotros. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cada generación se maneja distinto, ¿no? Total. Y yo recuerdo que yo digo, y siempre lo he dicho así, como que, no, es que yo perdí mi virginidad vieja. Claro, porque la perdí como a los 19 años. Eso en mi época era, o sea, tú todavía no, ¿sabes? Sí. Y creo que esas edades cada vez van disminuyendo Mira, más. Nela, te puedo decir que hace poco tuve una niña, y mira, yo trabajo en el Seguro Social, para los que no saben, y obviamente en todo lo que es instituciones públicas tú ves de todo, ¿no? Claro, Niñas por embarazadas de supuesto. 14, 15 años, y tú Sí. piensas que eso nada más pasa, como dice la gente, en eso. En ese estrato social, Pues sí. no, me Pues llegó no. una niña de 13 años que ya había iniciado relaciones. La Ujú. mamá con una cara como que, o sea, como que ella le había... siento que la cara de la mamá era como que ella sentía que le había Me fallado a su hija. defraudaste. Más que Ah, me defraudaste, la mamá se sentía culpable. ok. Me pasó con una mamá y me pasó con una abuelita también, que conozco a la abuelita de trabajo, de la vida, de por ahí, y me llevó a su nieta también, 13, 14 años, y la sensación, algunas es me defraudaste, Ujú. otras es yo le fallé a mi Fallé hija. como mamá No o le como... hablé, no estuve pendiente, no, pero es como tú dices, o sea, no es tanto, sí, obviamente hay diferentes razones para que una niña haga, no confíe en su familia, pero más que nada es por lo que dices, que las generaciones están cambiando. Cada Totalmente. vez hay más información en las redes sociales, cada vez hay más presión de grupo, el Sí. bullying, las niñas que quieren ser como las influencers que ven, o sea, Ujú. tengo también sobrinas, tengo una sobrina de 13 años que me enseña a veces videos y fotos de sus amiguitas, gracias a Dios mi niña se porta bien, pero yo veo videos de niñas de 13 años bailando como tú ves a las TikTokers, mano en piso, y es como Sí, que... exacto. Entonces está cambiando, el mundo está No, y la cambiando. sociedad, sobre todo aquí en Panamá, yo veo cosas que también he visto en otros países como Madrid, como España, pues en Madrid, que por ejemplo el consumo de alcohol empieza Total. muchísimo más temprano que en otros países de Y hay más Latinoamérica. libertades también. Claro, y entonces de repente empiezo a ver, entonces yo pensaba que aquí en Latinoamérica, pues como que todavía, tú sabes, estábamos un poco más comedidos. Y sí escuchabas el típico cuento de, es que yo mi primera cerveza me la tomé con mi papá porque me dijo, siéntese ahí muchacho que vamos a tomar una cerveza. Aprende a Ajá, tomar. aprende a tomar aquí con tu papá en tu casa. Pero resulta que ya ahora los cumpleaños o las fiestas, que ya no son de los 15, sino los 13, ya se celebran a todo meter y hay alcohol. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pienso, y es ahí donde yo empecé, o sea, me cayó de verdad todo encima y dije, ya va, o sea, dentro de 10 años yo voy a tener que hablar con mi hija de todo esto. Exacto. Porque puede pasar lo que le pasó a tu mamá, la mamá de tu paciente, que dices, man, quizás fue culpa mía que no lo hablé a tiempo, pero entonces, ¿cuándo es el momento de hablarlo? Exacto. Y mira, ¿sabes qué?
también recordaba yo en la escuela, no sé si a ti te recuerdas, a mí me llevaron, me acuerdo, a todo el salón a ver unos videos, a hablarnos de infecciones de transmisión sexual. Yo tenía 12, 13 años y de un tiempo para acá eso lo quitaron de las escuelas, con todo el tabú de que si le das, o sea, pienso que el tabú es que si le das educación sexual la estás incitando al contrario, los estás educando. Entonces, realmente, o sea, si nos vamos, digamos que a los libritos y las guías, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda la primera visita al ginecólogo para precisamente hablar de higiene, de anticoncepción, de ciclo menstrual, de cómo manejar el dolor. O sea, es una consulta que involucra un montón de cosas, entre esas, pues, la anticoncepción y prevención de infecciones, que lo hablamos en nuestro podcast anterior. La recomienda como entre los 13 y 15 años. O sea, no es que apenas la niña se desarrolle, es que tienes que llevarla, a menos que tenga algún problema. Okay. Pero ¿qué pasa? Ese 13, 15 años es una recomendación. O sea, no es una receta de cocina para todo el mundo. No es que si tú sientes que tu niña, porque estás viendo que tiene amiguitos que son más sueltos, porque la ves diferente, o sea, esto puede ser incluso antes. O obviamente, como le digo yo a las mamás, o sea, eso para las niñas también es medio traumático, que venga una desconocida por completo y te venga a hablar y te venga a examinar. Total, entonces hay que empezar como a meter esa conversación incómoda, pero hay que hacerlo en casa, ¿no? Y algo que siempre le digo a mis pacientes, mamás de niñas, es hablarles con propiedad. O sea, porque una cosa empieza que porque la cosita, porque la chuchita, porque la cosita. Perdón por la palabra. Pero así, o sea, el tontoncito. Le ponen cualquier nombrecito, la florecita, no sé qué. Yo desde que mis hijos nacieron, esta es tu vagina, mi amor, este es tu pene, mi amor, este es tu... O sea, llamar las cosas por su nombre. Claro, porque le creas la conciencia de que eso es mío, eso es mi cuerpo, solo yo lo toco, solo yo lo manejo, o mamá, o papá, o lo que sea. Porque a crearle un tabú a esa parte del cuerpo, no te avisan si les pica, si les arde, si les duele, les da pena, viene alguien y les mete a alguien en la cabeza. Entonces, tiene que estar la niña o el niño incluso empoderado de su cuerpo. O sea, se llama vulva, se llama pene, o sea, y explicarle también por esa parte, pues, quién tiene acceso a. Eso es muy importante. La confianza y de decir, oye, o sea, que tenga la confianza de venir donde mamá o papá a decir, me pasó esto, me pica, me arde, huele feo. O si tienen un cuidador o familiares cercanos en casa que lamentablemente sabemos que existen estos temas de abusos y demás. A veces uno está ocupado, tiene 1000 cosas en el trabajo y necesitamos un cuidador. Y bueno, lamentablemente a veces accidentes pasan. Claro. Decirle, esta parte de tu cuerpo que se llama vulva, la toco yo, la tocas tú, la toca mamá, la toca fulano. Si tú sientes que eso ha sido violentado de alguna manera, tienes que decirlo. Claro. Es súper importante. Sí. Y ahí uno se va, ¿no? Explicando. Claro, la conversación más incómoda es a veces la que hacen de, mami, ¿cómo nací yo? Sí. Exacto, esa a veces es un poco más difícil de tocar. Tú sabes que me dieron un tip buenísimo. ¿Cómo crees tú que naciste tú? Claro. O sea, como que esas preguntas tan existencialistas, los papás debemos saber primero hasta dónde saben los niños. Exacto. Y entonces es una buena herramienta que tú les digas de que, bueno, ¿y qué es lo que sabes tú? ¿Qué has escuchado? Y ahí tú más o menos tanteas hasta dónde, porque entonces los papás nos ponemos nerviosos y empezamos como que, bueno, mira, entonces tú quieres ser correcto y decir, bueno, mamá y papá se enamoraron. Entonces papá tiene, por ahí te vas con el cuento. Exacto. O le cuentas el de la cigüeña, o te trajo un perro en la boca, lo que tú le quieras contar. Estos días leí por ahí creo que fue en redes sociales que el niño le dijo, es que no, mamá, no seas mentirosa, tú me tragaste y entonces yo estaba en tu panza. Exacto. Ok, esa es una buena... Sí, hay muchos que piensan que estás en la barriga, porque además decimos mal estuviste en mi pancita. Exacto. Entonces... de esas preguntas incómodas, como que siempre es bueno tantear hasta dónde sabe el niño, claro. Porque uno no se acuerda cuando uno tenía 10, 8, 9, 12 años, o sea, puede que no te acuerdes claramente cómo pensabas en ese momento. Entonces sí pienso que sería bueno que ese primer acercamiento sea como lo más sencillo para el niño entenderlo,
Claro. Pero sin Sin hacerlo pausa. infantil, ¿sabes? Sí. Es que eso tiene sus nombres y sus apellidos. Total, Ya. no, y lo que decía, o sea, con hablarle con propiedad, con hablarle, o sea, con la verdad, le estás dando, estás empoderando al niño, a la niña de conocimiento, y así Sí. se puede proteger también, o No, y que sea, si te ve guabinoso, como dicen aquí, lo va a es buscar en algún como, lado, lo va a ajá, buscar y en que mi algún mamá se lado. puso nerviosa, no me supo decir, ¿será que esta vaina está Es preferible, como tú dices, hablar con propiedad y que él Exacto. también o ella sientan seguridad en volver a preguntarte y que tú por dentro estés y que, pero que no se note. Claro. No, mira, me decía una, o sea, porque a veces entiendo, o sea, a mamá, e incluso a los papás les da pena. Tengo una conocida, no voy a decir relación ni nombre porque Exacto. revelamos aquí identidades como la de Exacto. Filomena. Sí. Y me decía, mira, yo tengo mi hija de 16 años, tiene noviecito. Y la verdad, yo no, o sea, no quiero hablar de esos temas. Ella te conoce, o sea, porque la niña me conoce. Y quiero que como conociéndote de aparte y tú siendo ginecóloga, tú le hables. Y bueno, está bien, te da pena lo que sea, pero tienes que lograr que de alguna manera la niña o el niño tenga este conocimiento, de alguna manera. O sea, si a ti te da pena o al principio te da pena abordarlo y quieres que un profesional sea el que le instruya, bueno, digamos que para el niño puede ser un poquito penoso llegar donde, en este caso, en esta paciente no soy una desconocida, pero donde un desconocido a que te venga a hablar de cosas que tú dices que ven acá, ¿está quién es? ¿Y por qué me está hablando de todas estas Sí, cosas? yo ¿no? pienso que sí, que sí, los padres, papá o mamá, aquí sí pienso que, obviamente me imagino las niñas se sentirán más cómodas con mamá, pero también he visto muchos casos en que las niñas se sienten cómodas con sus papás. Claro. Yo pienso que los padres tienen que asumir esa responsabilidad, aunque te cueste. Mira, y eso que dices es súper importante, involucrar al papá. Porque Sí. el día de mañana, ni Dios lo quiera, falta Falta mamá claro. y también, o sea, como te contaba antes de empezar, mi papá, saludos a mi papá, mi papá, papi, mi papá me compraba, o sea, mis toallas sanitarias, mis tampones. Al principio era de que, ¿qué marca es la que yo uso, papi? ¿Qué marca es la que yo uso? Bien vaga yo. Pero en verdad, esa parte de involucrar Sí, hay al un vínculo papá especial también ahí es un también, vínculo claro. muy especial. Y es importante, como digo, o sea, a mí me tocó también con una pacientita, una niña de 15, 16 años, la mamá estaba fuera por algo de trabajo, la niña le dio un dolor terrible y quedó en el cuarto de urgencias y el que la llevó fue el papá y nos tocó operarla, era un quiste roto y hablarle de de Wow. menstruación y de no sé qué a la niña, Sí, enfrente del papá, la sí, niña sí, estaba con una cara, pero claro, es claro, importante que los dos estén involucrados. Entonces, sí, y en ese tema, por una urgencia también, o sea, claro. y es algo también, hablando un poquito también de regreso con el tema de la consulta ginecológica de la primera vez de la niña, hablarle sobre cómo debe ser su ciclo menstrual. Sí, es Porque verdad. eso a veces es como que, pero es que la niña al principio del desarrollo, los 2 primeros años de desarrollo, Ujú. puede haber una irregularidad menstrual propia de la inmadurez, de que las hormonas están, Hormonal, claro. hormonalmente el cerebro se está acoplando, todo el mundo está como agarrando su función y hay Ujú. 2 años de esa irregularidad por esa inmadurez bueno, tiene su nombre científico, no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, saber que eso puede pasar al principio. Claro. Ahora, es importante que si ya existe, por ejemplo, un sangrado abundante o que la niña está sangrando 2, 3 veces al mes, ya Claro. algo que le puede corresponder un problema, una Ujú, anemia, una ujú. cosa de estas, pues Sí. definitivamente sí hay que evaluarlo y ver de qué manera la podemos ayudar. Y yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo estaba joven, cuando uno está peladito, uno piensa que cualquier cosa te puede embarazar. Sí. Entonces, imagínate que esa niña no tenga esa información sobre esa alteración en su menstruación y resulta que se dio un besito con un amiguito, con el Y que estoy noviecito embarazada. y no me ha venido la regla ahorita y tengo 13 años y estoy embarazada, o sea, ¿sabes? No sé, bueno, no sé, quizás yo era muy inocente para mi edad, pero quizás es buena, toda la información es buena. Exacto. Y yo pienso que la medida en que los papás lo trabajemos con más tranquilidad y mayor responsabilidad, así mismo ellos lo van a asumir. Claro. Y lo otro importante que yo te quería consultar es, por ejemplo, tenemos como la vaga idea, porque es como tener, como digo yo, un mar de conocimiento con un dedo de profundidad, tenemos la vaga idea de que la única enfermedad de transmisión sexual es el HIV.
Exacto. Y resulta que la más común, o una de las más comunes, es el BPH. Así es. De hecho, 80%, o sea, es súper, súper, De las súper mujeres, prevalente. ok. Entonces, al yo enterarme de eso, en su momento más joven, yo decía, espérate, pero esto se puede evitar. Exacto. Ah, sí, es que hay unas vacunas para esto. Entonces yo dije, y me acuerdo que una vez le pregunté a mi ginecólogo, ¿y desde qué edad? Porque tiene una niña. ¿Y desde qué edad tú puedes poner estas vacunas? No, de los 10, 11 años tú puedes empezar a poner. Incluso ahora la están recomendando desde los 9 años. Imagínate, o sea, Imagínate. entonces eso te da como padre y como mujer a esa niña una Claro. tranquilidad tan grande, porque todo lo que puede conllevar, no es que los riesgos son que vas a No, salir embarazada solamente. Exacto, y como bien dices, no, que todo el mundo habla del VIH, Ujú. SIDA, tal, ajá, pero es igual de peligroso porque un VPH de alto Claro. riesgo te puede causar cáncer. Cáncer, claro. Entonces, o sea, a ese nivel es que, por eso digo, esa conversación de todo lo que puede pasar, y no solamente con las relaciones sexuales, digamos, o sea, Exactamente. la penetración. El sexo oral también te puede transmitir herpes, Claro. papiloma, lo conversamos en el episodio anterior. Y estas, incluso las famosas verrugas, no solamente el cáncer, las verrugas genitales, Claro. estas vacunas te protegen por lo menos porque son 1 millón de virus diferentes de papiloma, Sí. pero hay unos obviamente que son más prevalentes y los más importantes es aquellos que son los más asociados a cáncer. Ujú. Las vacunas, teníamos antes a nivel público acá en Panamá, bueno, todavía está, la vacuna que te protegía contra 4 tipos de virus, que eran, digamos, los más prevalentes, son de los más prevalentes asociados pues, a alto riesgo de cáncer. Ujú. Pero ahora llegó una vacuna nueva, que tiene para 9 virus. Llegó a Panamá, todavía, casualmente hoy conversaba con las chicas que la distribuyen, y me decía que todavía no está, la idea sí es tenerla a nivel público, Ujú. pero ya está en Panamá y te protege contra 5 virus de alto riesgo de cáncer, Wow. y además contra los de verrugas. Entonces, o sea, tienes una super protección y la puedes poner desde los 9 años. O sea, tú le aseguras a tu niño Sí. de ahí en... Y lo otro, que hay un misconception en eso de que solo a las niñas. Los hombres son portadores asintomáticos. Se vacuna a todo el mundo. Ah, también se pueden vacunar. Se pueden vacunar los niños y las Cuéntamelo niñas. todo. Cuéntamelo todo, por favor. Desde los 9 años, o sea, a Ajá. nivel del sistema público, como todo esto son obviamente estrategias de salud pública, Sí. lo estuvieron poniendo en las escuelas, dizque entre 9 y 15 años. Y era como que mínimo después de los 15 años no te lo puedes poner y que solo a las niñas. No, se puede poner hombres y mujeres desde los 9. Ujú. Se está escrito, digamos, como digo yo, en el colegio americano, la gente que estudia y hace los research y la cosa, Ujú. hasta los 45. Pero no es que no se pueda poner después, y más si es una paciente o un paciente que puede tener alto riesgo, bueno, temas de promiscuidad, etcétera, etcétera, o que haya tenido infecciones por papiloma previa, que ese es otro misconception, de que solo te la puedes poner si nunca Si te ha nunca dado lo te- papiloma. ajá. Falso. Porque a ti te dio un papiloma 18, por Exacto. decirte algo. Entonces existen otros, como estaba comentando, Ujú. otros números de virus Claro. asociados también a cáncer. Entonces estás Claro. protegiéndote contra los otros Claro. y a la vez creando anticuerpos para que ese que te dio lo Ujú. elimines más rápido o no tengas infección recurrente. Ok. Entonces, imagínate lo que estás protegiendo a un niño o una niña desde los 9 años a ¿Y lo que tiene le pueda algún pasar. efecto secundario la inyección? La inyección vacuna? como tal, o sea, la vacuna como tal no, es de ADN, o sea, en teoría pues va directo a lo que es producir anticuerpos y demás. Digo, obviamente el enrojecimiento del área, el dolor y la cosa. Bueno, sí. Y siempre hacen la salvedad de que no sean pacientes cardiópatas, de temas autoinmunes, pero ya estas son cosas mucho más raras Claro. que son usualmente cosas no. muy particulares. Exacto, súper particulares. Realmente mayor cosa no. No es como que te diera fiebre y la cosa, así como las de influenza y eso, no tiende a ser tan así. Exacto. Sí, porque no es que Exacto. te van a inyectar el virus para que... Exacto, entonces esa es otra de las cosas importantes de hablar en la Ujú. consulta, las infecciones. O sea, Ujú. algo que o incluso no solamente por transmisión sexual, porque tú miras que no, pero mi hija no hace nada y la niña ciertamente no hace nada, pero las infecciones porque la niña corrinchó en la escuela y se quedó sudada. Las infecciones porque se metió a la piscina y se quedó todo el día de piscina, playa, arena, guácatela Sí. por allá abajo, el calor que hace en este país, la ropita Ujú. que a veces no usamos, la ropita de algodón que también lo hemos mencionado antes. Entonces tienes a la niña con pena, muriéndose de picazón, de ardor, de mal olor, Sí, de claro. tal, y no te dice nada Sí. por la pena. Entonces, esta primera visita para educarla y tocarle estos temas en casa es súper importante. Y, ok, ¿cuáles son las preguntas como más comunes que te hacen? O como que, ¿cuál es el checklist
que tú deberías o que tú aconsejas que vas a hablar en esa primera cita? Sí, siempre les hablo del desarrollo, porque realmente, y también pues me gusta comentárselo a los papás, porque a veces me dicen, no, pero es que ella, mire que ella apenas tiene 9 años y ya se le ven un poquito así las mamas y no sé qué. Estos cambios del cuerpo incluso empiezan a pasar antes que la niña se desarrolle. Incluso lo que le llamamos botón mamario o las mamas brota incluso a veces hasta 2 años antes de que se desarrolle como tal y empieza a salir el tema del vello púbico y tal. Entonces, estos son cambios que pasan antes. Entonces se asustan, dicen que ya se me va a desarrollar y nada más tiene 8 años. No, de que pase eso al desarrollo como tal pueden pasar hasta 10 años. Entonces, algo que me gusta mencionarles es que también, porque dicen las mamás, no, yo me desarrollé a los 14, pero ¿a qué edad se desarrolló su abuelita? A los 16, 17. Cada vez estamos viendo y se ha bajado incluso en los libros la edad de lo que se llama menarca, que es la primera menstruación. Por X o Y, por factores genéticos, ambientales, de alimentación. Si te pones a ver, en el tiempo de las cavernas no teníamos acceso a alimentación, a un bienestar y el cuerpo no estaba preparado para desarrollarse. Ya cada vez más estamos, obviamente, la alimentación y todo lo que estamos pues, en la nueva era, así como la gente vive más, Exacto. asimismo el cuerpo está preparado antes para XY y por eso se están desarrollando antes. Ya algún desarrollo antes de los 8 años sí hay que revisarlo, ¿no? Entonces, esa primera visita es conoce tu cuerpo. Conoce tu cuerpo, qué te va a pasar. Va a salir esto, puede doler un poquito, puede salir uno primero y después el otro. Importante que si es algo que sigue siendo muy molesto, muy doloroso y es de un solo lado, lo que llamamos el botoncito mamario, hay que revisar porque las adolescentes tienden a hacer también lo que se llama fibroadenomas de mamas, que son, vamos a llamarle quistecitos o bolitas poquito induradas, a veces deforman la forma de la mama, valga la redundancia, duele. No son malignos, pero a las niñas les molesta mucho y a veces toca sacarlos. Entonces, conoce tu cuerpo. Esto que te está saliendo ahorita para desarrollarte es normal. No, mira, esto no. Conoce tu cuerpo, te va a salir vellito. Cómo cuidarte, cómo hacer la higiene una vez salga el vello, porque te puedes, obviamente sudas más, puede haber algo de mal olor, toda esta parte, eso. Conoce también tu ciclo menstrual. Me gusta mencionarles lo que te digo, ¿no? La irregularidad que puede ocurrir al principio. Y es algo que me acuerdo, me recomendó, saludos a mi mami también, que me recomendó mi mamá en su momento y nunca lo hice, como lo que, pues, buena hija, no hacemos caso, pero es muy cierto y hay que hacerlo y ahora, pues, que soy ginecóloga, se lo recomiendo a mis pacientes, especialmente adolescentes, o las que sufren de PMS o de lo que sea, lleva un calendario. O sea, ya sea en el celular, hay un millón de apps sin hacer propaganda. Hay una que es muy buena que se llama Flow, que te pone que cuándo te viene, cuándo estás ovulando, y también puedes marcar si tienes dolor, si tienes... ¿Por qué? Porque hay pacientes que les duele antes que le venga la regla o que les duele cuando están ovulando. Entonces no es como una receta de cocina para todo el mundo igual. Totalmente. Entonces también llevar el calendario de cada cuánto tiempo te está viniendo, porque pasa mucho, y ese puede ser tema de otro podcast, los ciclos menstruales que no, la gente quiere que te venga todos los 28 de todos los meses. No funciona así. Claro. Tampoco todo el mundo tiene el ciclo de 28 días que te ponen todos los libros y todas las cosas, o sea, no, o el famoso día 14 de ovulación. No es todo el mundo igual. Por supuesto que no. Hay ciclos que pueden ser desde 25 días hasta 35 días. E incluso algunos libros dicen 38, 40. O sea, hay que ver dependiendo del paciente. Entonces, si a ti te viene la regla cada 25 días y te vino el 2 dentro de 25 días, todavía estamos en el mismo mes, es 27, por ejemplo. Entonces, no es que estoy sangrando 2 veces al mes, pero cada cuánto tiempo, o sea, la periodicidad del ciclo menstrual. Cuánto tiempo te dura, o sea, si sangras mucho. Y para o sea, mientras más joven estás, ¿la menstruación es menos abundante o eso depende de cada quien, como el color de los ojos? Realmente depende de cada quien. El tema de que si te da, o sea, al principio, como te digo, en esos 2 primeros años, tiende a ser a veces abundante, no en todos los ciclos, pero es por esa irregularidad hormonal. O sea, no es como muy predecible, pero para cada uno es diferente. Entonces, puede que al principio sea un poquito más abundante. Hay pacientes que dicen, eso no está, es que 100% estudiado, saliéndonos un poquito del tema de las adolescentes, pero hay pacientes que dicen, es que yo tenía unos cólicos horribles y unos sangrados espantosos, y después que tuve a mis hijos se me quitó.
nadie sabe, y sí es algo constante que vemos en la consulta, pero no hay como una explicación exacta. Todavía no se ha Así estudiado como que, científicamente. así como que, como exactamente por qué, pero sí hemos visto que pasa bastante. Entonces, Okay. sabemos que en ese periodo de 2 años que te mencionaba pueden haber estos ciclos abundantes, dolorosos, pero debe ir mejorando. Ahora, en el tiempo de antes era de que aguantina. Entonces, o dices que no, la menstruación duele, se la aguanta. Y echando para atrás un poquito, tengo una prima que sufría mucho de dolores y yo me acuerdo de ella tirada en la cama, yo Sí, soy sí, menor que ella, sí. y la mamá, mi tía tan bella, pero bueno, la mandaba a la escuela y vas para la escuela porque eso es cuadro. Y ya ahora estamos hablando mucho más del tema de endometriosis, que sabemos que es una condición que puede afectar niñas desde muy temprano. Okay. La hija de esta prima, sabemos que la endometriosis tiene un tema genético importante, sufre de endometriosis ahora, o sea, y la tuvimos que operar a los 15 años de endometriosis. Entonces, hace 20 años que a mi pobre prima la mandaban a la escuela, probablemente ese fue su problema y no fue manejado porque, Claro. sin echarle la culpa a mi tía, No, pero era la información era que la se información tenía, que claro. había, no se hablaba tanto del tema. Entonces, como le digo yo a las pacientes, no es que la endometriosis esté de moda, es que somos más conscientes. Claro. Entonces, eso es algo importante de verificar en el tema del ciclo menstrual del adolescente, porque sabemos que eso se puede presentar desde muy temprano. Y una pregunta, la parte psicológica, es decir, yo me imagino que tú en tu consulta, o sea, has visto de todo y has escuchado de todo. Por eso el podcast. Ajá, exacto. Pero, ¿cómo manejas la parte psicológica? Porque yo recuerdo que cuando yo me desarrollé, o sea, yo lloré, hermana. Pero lloraba. Como si se me hubiese muerto, pero lloraba porque yo decía, ya no voy a poder hacer las mismas cosas de antes. Okay, O sea, yo jugaba mucho, estaba rodeada de puros varones, ¿no? Claro. En mi cuadra, pues en mi barriada. Y yo decía, ya yo no voy a poder jugar igual, o sea, estos manes van a notar que yo tengo algo ahí y que entonces voy a estar sangrando, entonces me voy a manchar, entonces... Y era como se me arruinaron mis ideas para la playa, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ¿sabes? Se vino el mundo encima. Ajá, en mi cabeza, que además, por supuesto, había un componente hormonal. Claro. Yo decía que no, yo no me quería desarrollar todavía. Entonces, ¿cómo manejas esa parte emocional o psicológica? Mira, lo primero es hacerle entender a la niña que esto es normal. Y entre más concienticemos, se dice así, Sí. ¿no? Concienticemos a la niña y a todo su entorno. Y como mamás de niñas y mamás de niños, porque no sé si has visto, es súper famoso ese videito, ese meme por ahí, o es un escrito de una mamá que estaba describiendo que a su hija le vino el periodo en el busito colegial, se manchó y le daba pena levantarse y un niño le dio su abrigo y ella se lo... Que tú concientices que esto es algo normal, que normalices la menstruación, o sea, es algo fisiológico. Entonces, tienes que educar tanto a la niña como a todos los niños. Primero eso. Segundo, al decirle que esto es normal, darle las opciones que ella tiene. Mira, esto no te va a impedir, esto no te incapacita, esto no es una enfermedad. Obviamente si todo normal, ¿no? Claro, si no tiene dolor, etcétera. Y darle las opciones que tiene la niña para, sí, definitivamente que si la niña se acaba de desarrollar, hablarle de un tampón, una copa menstrual, es como que shocking, pero los pueden utilizar. Okay. No es que no se pueda, claro, explicarle que hay que ponerlo con cuidado, todo el tema de que si existe pues algo de ruptura del himen, que todo ese tema pues hay que tocarlo con pinzas, no es que no se pueda utilizar, pero pues saber que puede haber o sea, lastimarse un poquito y tal. Sí, porque en mi época, tú, si no eras virgen, no te podías poner un tampón porque perdías la virginidad. Exacto. Ajá. No es que pierdes la virginidad. Ahora, eso también hay que sí, el tema de que se rompe el himen es lo que describe que perdiste la virginidad, pero realmente perder la virginidad es empezar a tener relaciones. Entonces, no estás teniendo relaciones realmente. Entonces, ayudarla en ese sentido, por ejemplo, si es una niña que nada, vamos a decir, estas niñas que nos representan en las Olimpiadas, ¿cómo tú le vas a poner una toalla? O sea, claro. Como que, entonces hay opciones siempre y cuando lo conversen, lo hable y todo el mundo esté claro de lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa parte de educarla en las opciones que tiene la va a ayudar a saber, hey, no estoy perdida, no estoy sola, no es el fin del mundo, no estoy enferma. ¿Me explico? ¿Y cómo hace una mamá para decirle a su hija y que, mi amor, el jueves que viene tenemos cita con la ginecóloga? O sea, ¿cómo haces para
O sea, ¿la obligas? Mira, lo que yo siempre, porque me ha pasado de diferentes formas, me Digo, ha pasado... ojo, ya, te voy a decir lo que yo pienso. No hay, o sea, no hay negociación. O sea, con la salud no hay negociación. Claro, claro. Y más con un niño, o sea, hasta sus 25 años que no esté bien desarrollado su cerebro, no negocias. Exacto. Es como, vamos a ir. 25 años, acabo de caer en cuenta. Sí, sí, hasta los Sí. 25 todavía falta. No, pero mira, realmente me ha pasado de todas las formas y claro, eso depende mucho de la relación madre-hija, padre-hija, ¿no? Claro. Me ha pasado que a las niñas me las refieren los pediatras. Porque, por X o Y, porque tienen preguntas, porque ya se va a desarrollar, porque Claro. esa parte, al ser el pediatra el que lo recomienda y este es el doctor que ha estado Claro. viendo a la niña todo el tiempo, Claro. bueno, me mandaron, Es más así como me fácil, mandaron al sí. neumólogo, me mandaron al Claro. pediatra. Ok. Está también la niña que decide, como Sí. ahora tenemos más acceso a la información, la niña que decide yo quiero venir. Algo que yo siempre les digo de relajo cuando llegan las pacientitas así, vienen obviamente con la mamá y yo les digo, a ver, cuéntame, ¿por qué te han arrastrado aquí hoy? ¿Por qué te han traído obligada a verme? Y ahí rompe el hielo y me han dicho, no, yo quise venir. Eso me súper sorprende, yo la felicito Claro, porque claro. eso es empoderarse de su salud, lo que te Totalmente. digo, ¿no? La información. Y nunca porque yo me imagino que tú preguntarás, bueno, ¿eres virgen o no eres virgen? O ya has tenido relación. Ese tema es súper importante. ¿Y cómo hace? O sea, tú sacas a la mamá de la cita, ¿qué haces? Mira que ese siempre es como controversial, ¿no? Incluso vuelvo y menciono las guías, porque muchas veces nos basamos en guías para no cometer errores, para estandarizar, o claro, cada paciente, cada cosa es diferente. Te dicen que la consulta, el paciente es autónomo, o sea, la paciente es la niña. Y claro, al inicio, en ese romper el hielo de preguntarte, ¿sufres de algo? ¿Cómo son tus ciclos? Rompemos el hielo y en el momento yo le digo, ok, tú quieres que tu mamá continúe con nosotros porque tengo que hacerte algunas preguntas, quieres que nos acompañe, quieres que ella no esté. Ahí la paciente realmente me va a echar unas mamás en contra, pero la niña decide. Realmente está, incluso como te digo, en las guías que la niña puede decidir. Pero si decidir. la niña está presionada, o sea, si tienes una mamá que es absolutamente mamá helicóptero y que está todo el tiempo encima tuyo, yo tengo mi yo técnica. Creo que, ajá, eso te iba a decir, o sea, invéntate una técnica que tú digas, vamos a pasar aquí a que te cambies. Te cuento, ajá. Tengo la técnica y es que ahora las mamás no me van a soltar, pero pero las adolescentes van a empezar a ir a la cita. o sea, tú sabes que estás en el consultorio y pasas al cuarto de examen, usualmente van al baño a cambiarse la batita o algo. Cuando la niña pasa, que yo estoy poniendo, por ejemplo, los datos en el ultrasonido, acomodando la camilla y tal, y yo le digo, en lo que te cambias, avisamos a mami para que venga al examen. Eso sí, que acompaña al examen, porque obviamente el tema de que, y más si es un ginecólogo hombre, siempre tiene que tener pues alguien acompañando, ¿no? Claro. A menos que la niña diga, no quiero que mi mamá esté, entonces tú estás con una auxiliar. Cuando la niña se está cambiando, está saliendo, antes que yo le diga, mamá, pasa, yo le digo, ¿estás segura que no has tenido relaciones? Y me dicen, no, o se quedan así, le digo, y después yo les digo, todo lo que tú hables, y si la mamá sale o tengo ese momento one-on-one con la niña, todo lo que tú hables aquí es confidencial, a menos que tú quieras que yo le diga a tu mamá, o que eso, como te digo, también salen las guías, sientas o pienses que la niña está en peligro. O sea, que tiene un peligro para su salud. Entonces, en ese caso, tú sí tienes que revelar información al cuidador. Pero de menos no. O sea, de menos la cita es confidencial. Y si la niña sí lo decide, tú no tienes por qué, a menos que hay que evaluar, hay que hacer exámenes, alguna condición que ponga en peligro su salud, una infección. O una niña que te diga, sí, pero díselo tú. También, exacto. Pero ella me está autorizando como paciente a dar información. Entonces es amplio, o sea, el tema es bastante largo y aquí podemos hacer hasta un congreso de esto. Sí, totalmente. Pero lo que quiero como que se lleven de mensaje aquí con todas las preguntas que hemos llevado con Nela, es que esa primera visita es importante y esa conversación, esa confianza de la niña con su mamá, con su ginecólogo o ginecóloga, porque pasa bastante que las niñas prefieren obviamente al inicio verse con una mujer por la confianza, ¿no? Es importante hablarle con propiedad, o sea, empoderarla, conocer
qué es normal, qué no es normal, porque realmente al final es la salud de la paciente. Entonces, Claro. más de allá de los tabús y hay obviamente creencias religiosas, la sociedad, Sí. es importante para así salvaguardar pues la salud de las niñas, ¿no? Entonces, esa primera visita es súper importante. Como les digo, se recomienda 13, 15 años, pero si queremos hacerla antes, se puede hacer antes, si hay alguna duda, alguna irregularidad, importante para poder ayudarlas, ¿no? Qué cool. Me deja más tranquila todo esto porque sí tenía muchísimas preguntas y la verdad yo pienso que yo y todas las mamás pues siempre queremos tener la mejor relación con nuestros hijos y basada en la confianza pues ellos se pueden sentir un poquito más seguros, ¿no? Exactamente. No los vas a juzgar, o sea, no los juzguen o no los censuren cuando pregunten algo. Exacto. Si te cuesta, delégalo a papá o delégalo a alguien, pero no lo dejes en el aire. No lo dejes ir, exactamente. Porque esa curiosidad va a buscar una respuesta y probablemente es No mejor sea que la la tenga mejor. de ti. Como digo yo, Exacto. buscar Doctor Google, buscar en las redes, hablar con los amiguitos, la recomendación de la vecina, lo mejor es que tengan un profesional de la mano y la Sí. confianza de, pues, en casa, ¿no? De conversar todos estos temas. Así que de aquí podemos sacar 5 podcasts más. Nos vemos en los próximos. Si tienen algunas dudas también, si quieren que hablemos de algún tema específico, recuerden estar en las redes sociales para que nos dejen todas sus inquietudes. Saludos, nos vemos en el próximo Cuéntamelo Todo.